Esta es la sesión número 5 de 6 del curso de responsable sanitario para establecimientos que dan procedimientos de embellecimiento como clínicas o consultorios de medicina estética, spa o salones de belleza. Vamos a ver el día de hoy un tema muy importante que es en relación a qué se puede hacer, qué procedimientos pueden hacer y quiénes lo pueden hacer en cuanto a procedimientos invasivos o no invasivos. Se me olvidó la diapositiva del título, pero ahora se los estoy comentando. Siempre les, leo este artículo cuarto, ¿no? De la fracción cuarta que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que todos los mexicanos tenemos derecho de protección a la salud. Y ese es el fundamento legal, incluso de la Ley General de Salud. Entonces, en resumen, lo que nos dice el artículo cuarto es que la Constitución está obligando al Estado a regular esta parte de los procedimientos que tienen que ver con la salud pública. Entonces aquí obliga al Estado a regular quién puede realizar procedimientos que puedan afectar la integridad física y establece las bases de control sanitario sobre procedimientos invasivos. Voy a buscar aquí en internet el concepto, el básico, ¿no? Que es un procedimiento invasivo, porque a veces pensamos que ninguno es invasivo, pero sí hay pues sí hay un concepto, sí hay un concepto legal. Entonces acá les voy a leer. Dice, un procedimiento invasivo es una intervención que implica la penetración en el cuerpo mediante algún corte o punción o la introducción de instrumentos como agujas, tubos o endoscopios. Estos procedimientos pueden utilizarse para un diagnóstico o para algún tratamiento y son realizados por profesionales sanitarios. Entonces, aquí vale mucho la pena que lo dejemos definido, ¿no? Lo voy a anotar para que quede en sus diapositivas. Eh, Procedimiento invasivo. Entonces, va a ser, implica, lo vamos a resumir nada más. Penetración en el cuerpo. Y le vamos a poner aquí, pueden ser agujas, tubos, mm, pues nada más dice instrumentos, agujas, tubos o endoscopios. Esto no aplica, ¿verdad? Pero aquí lo dice la descripción. Endoscopios. Entonces, ya yéndonos aquí a los procedimientos estéticos, pues vemos que sí, algunos tienen agujas y algunos tienen penetración en el cuerpo pues algún instrumento que penetra en el cuerpo. Entonces, pudiéramos pensar que sí hay algunos procedimientos invasivos, a lo mejor un rayo láser que sí penetra el cuerpo y que puede causar una quemadura, o una microaguja, ¿no? O a una aguja como tal. Entonces, sí hay penetración. Dice, penetración corporal implica una intervención en el cuerpo a través de la piel o de orificios naturales. Inducción con instrumentos, y el propósito puede ser para diagnosticar o tratar la enfermedad. Entonces, eso es en estricto sentido lo que es un procedimiento invasivo, procedimiento médico, ¿no? Pero ahorita pues lo tenemos que aterrizar o traspolar hacia la medicina estética. Entonces, ahora vamos a ver cuál sería el procedimiento invasivo en medicina estética. Aileen, ¿tiene algún ejemplo? ¿O quién más está? Soledad. Derecho a la protección de la salud, ¿verdad? No, algún ejemplo de un procedimiento invasivo en procedimientos de embellecimiento. Ah, ok.
Pues tal vez la aplicación, por ejemplo, de los bioestimuladores. Los bioestimuladores, por ejemplo, hay una marca que es el Radies que se utiliza mucho y que pues ya es con cánula, hay que introducirla en el rostro, hay que hacer una punción y pasar por abajo de los planos faciales. Ujú. Hacen ¿cómo se llama? O sea, cortan con bisturí No, e introducen la cánula o solamente es una punción. solamente es una punción con aguja. Es anestesia local y se hace una Ujú. punción de unos 2, 3 milímetros y se introduce la cánula que pasa por abajo de músculos del rostro. Ok, gracias. Pues sí, aquí la definición nos dice que implica la rotura de la piel. Entonces se apega, ¿no? Completamente. Al entrar una aguja ya se rompe la piel o alguna inserción de instrumentos. Dice la definición, implica la rotura de la piel o inserción de instrumentos en el cuerpo como, bueno, aquí ya está mucho más invasivo, liposucción, lifting faciales y la mesoterapia, ¿no? Que es la más común, que es la aplicación de sustancias mediante las agujas, aunque sean agujas pequeñas. Entonces, a eso nos referimos con penetración en el cuerpo, ¿no? Ahora, gracias, Aileen. En la Ley General de Salud hay muchísimos artículos que son el fundamento legal de esta regulación sanitaria. Déjenme abrir la Ley General de Salud para que podamos ir viendo, pero empezamos así como que de los primeros artículos, de los que nos van señalando lo que nos interesa para fines de procedimientos de embellecimiento. Entonces, tenemos el artículo 17 y el 17 bis. Casi siempre que haya algún artículo que tenga que involucre algunas otras precisiones, pues nos van a dar un bis o muchos bis, ¿no? Entonces, en el artículo 17 bueno, de hecho, tenemos el 18 artículos en el 17 y del 17 bis, pues tenemos hasta 13 apartados y luego sigue el bis uno y así, ¿no? Entonces, el artículo 17 habla del Consejo Nacional el Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad, ¿no? A veces pensamos que es la COFEPRIS, pero no, la COFEPRIS tiene al Consejo, que es el que dicta las medidas para la regulación sanitaria. Entonces, aquí nos habla del artículo 17 porque habla justamente del Consejo de Salubridad. Entonces, es el que aprueba, es el que publica, es el que emite los acuerdos, es el que certifica, es el que determina, es el que emite las opiniones, pero hablamos de la legislación en materia de salud, de los acuerdos o opiniones o de todo eso que les acabo de comentar del consejo, pues es que entonces se derivan la actuación de la COFEPRIS, aunque la COFEPRIS pues tiene autonomía también, pero digamos que una de las máximas autoridades para el tema de salud pues es el consejo. Ahora, en el artículo 17 bis, sí nos dice que la Secretaría de Salud es la que va a ejercer las atribuciones de regulación y control y fomento sanitario. Regulación, o sea, vigilancia, cómo voy a controlar? Perdón, regulación, ¿cómo voy a vigilar? El control, pues es cómo voy a controlar, es decir, si yo encuentro irregularidades, ¿qué medidas cautelares o qué medidas provisionales puedo implementar para llevar un control sanitario? Y el fomento sanitario, pues se refiere a qué nos van a invitar, a qué nos van a invitar a formar parte de la regulación a través de circulares o de alguna información que consideran que tenemos que implementar. Y fomento sanitario, pues nos invita, no nos sanciona, pero sí tenemos al control y a la regulación sanitaria. Entonces, este es el artículo que faculta, bueno, de hecho aquí dice faculta a la autoridad sanitaria para regular establecimientos de atención médica y servicios estéticos y también todo lo relacionado con los equipos y los insumos de salud. Entonces, no podemos decir que no, ¿no? Aquí está el fundamento legal y derivado de este artículo 17 bis.
pues les decía, vienen 13 fracciones más y en el quinto, aquí nos señalan en el quinto, dice que también está facultado para expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios, actividades relacionadas con las materias de su competencia, es decir, con la salud pública. Entonces, es por eso que la autoridad sanitaria es la COFEPRIS, ¿no? Es la que está facultada para todo esto. Y no está por demás reiterar, ¿no? Que la COFEPRIS, así como la autoridad judicial, pues también es una autoridad, pero sanitaria, y que tiene en equivalencia la misma jerarquía y el mismo poder, control, como lo queramos ver que la autoridad judicial. Entonces, no lo vemos tan agresivo, ¿no? Pero en realidad la COFEPRIS es la máxima autoridad en materia de salud y tenemos que acatar lo que dispongan, pues todo lo que ya hemos visto, ¿no? Las normas, los reglamentos, la ley en sí misma y los artículos constitucionales. Ahora, en la misma Ley General de Salud, en el artículo 32 y 33 dice que ahí se establecen que la práctica médica solamente la pueden realizar profesionales con título y cédula y personales que estén calificados para realizar los procedimientos que pueden afectar al organismo o beneficiar, ¿no? En este artículo 32 y 33 es del capítulo 2 de la Ley General de Salud que habla de la atención médica. Ese es el título del capítulo, atención médica. Entonces, acá nos dice que se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporciona a un individuo con el fin de proteger, promover o restaurar la salud. Es muy general, esta definición, pero hemos visto en entidades como por allá por el norte, en donde la Ley General de Salud, esta es la federal, ¿no? La Ley General de todo el país, pero cada entidad tiene su ley estatal de la Ley General de Salud, es decir, la que solamente se aplica para la entidad. Entonces, hay algunas leyes estatales que ya adicionaron un capítulo específico para la medicina estética. Han sido avances lentos. Yo recuerdo que empezaron como hace 5 años y recién el año pasado fue que ya se adicionó en la ley del Estado, la ley de salud del Estado, este tema de la medicina estética. Y entonces ahí ya dan otras definiciones. Digo, no podríamos generalizarlo porque no se ha hecho el efecto dominó que pensábamos, ¿no? Que una vez que se estableciera en alguna entidad se iba a ir reformando todas las entidades y no ha pasado, porque pues tienen que entrar al proceso de legislativo, ¿no? Para aprobación y entonces publicación de las nuevas disposiciones. Pero aquí en la General de Salud sí establece que es una atención médica y en el artículo 33 nos especifica que las actividades, la atención médica puede ser preventiva, o puede ser curativa o puede ser de rehabilitación. La medicina estética entra más en el rubro de rehabilitación, sin embargo, no se adhiere completamente. Lo que sí es que en las leyes estatales se especifica que la medicina estética pues es la que está destinada a cambiar la apariencia física y eso pues es parte de las actividades médicas. Ya sabemos que cosmetología y que cosmetría y que otras actividades técnicas también tienen la misma finalidad, pero ahorita estamos viendo la parte de los profesionales de la salud, ¿no? Y nos vamos exclusivamente a medicina estética. Pero bueno, les estoy fincando así como que cómo es que se ha ido dando la regulación sanitaria para que veamos cómo vamos a llegar al punto de la regulación de los procedimientos que no son por profesionales de la salud, que es de suma importancia. Ahora, entonces dice aquí, 32 y 33 establece que la práctica médica solamente se realiza con título y cédula y con personal calificado que puede realizar procedimientos que afectan al organismo. Ahora, hasta de ahí nos vamos, me voy a ir al 194, ajá, el 97 y el 98 y 200 que habla de los establecimientos
establecimientos de salud. Entonces, en esos artículos se menciona que los establecimientos, bueno, y justamente es aquí donde entra la parte de la verificación de los consultorios, de las clínicas o de algún establecimiento en donde se realicen procedimientos invasivos, que ya vimos, ¿no? Al inicio cuáles son los invasivos. Ustedes van a decir, bueno, y los que no son invasivos, bueno, aplica la regulación. Hay muchas de las disposiciones legales las tenemos que adecuar a los casos o a lo que estemos viendo en el momento. Digamos que como son leyes generales, aplican para todos, pero se pueden acotar para algunas situaciones en particular. En este caso es al revés, tenemos la base y lo vamos a ir adecuando a los establecimientos con los que estamos trabajando nosotros. Entonces, en el artículo 194 habla de las disposiciones comunes para el control sanitario de productos y servicios. Aquí habla de productos como equipos, como la importación de equipos, la regulación. Ya vimos una clase de cómo identificar si nuestro equipo tiene registro o no tiene registro sanitario y cómo vamos a resolver eso en caso de que no lo tenga. Ya les di el ABC, ¿no? Buscar en los listados de COFEPRIS. El segundo sería verificar si en el acuerdo que emitió la autoridad en el Diario Oficial de la Federación se encuentra algo de lo que nosotros tenemos. Y en caso de que no, pues bueno, primero, podríamos contactar al proveedor para ver si él tiene el registro sanitario o que no requiere, o el oficio que no requiere. Y por cierto, hoy recibí uno, se los voy a mostrar al final para que conozcan un oficio de que no requiere. Y, y por último, pues hacer una consulta técnica, una consulta con la autoridad para saber si nuestros equipos requieren o no requieren. Entonces, en este artículo, en el 194, definen el control sanitario para los servicios de importación y exportación de los equipos o productos. Y bueno, viene todo el proceso. Ahora, en el 197 dice aquí, se entiende por proceso, para los efectos de esta ley se entiende por proceso el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, pasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento o expendio al público de productos. Habla de los productos. ¿Qué productos pueden tener ustedes en el establecimiento y que pueden estar regulados por este artículo 197 de la Ley General de Salud? Pues a lo mejor algunas fórmulas, algunas cremas que son de manufactura casera. La mayoría, por lo que yo he visto, pues tienen marcas que ya tienen un envasado, que ya tienen un registro sanitario y eso está perfecto, ¿no? Pero en caso de que tengan, a lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que yo compro, no sé, una crema o un protector solar. Lo compro en un envase grande y acá lo pongo, como es a granel, pues yo lo pongo en envases pequeños y le pongo mi etiqueta, le pongo el nombre. He visto establecimientos que tienen así el gel antibacterial, tienen las cremas, las tienen en envases personalizados del establecimiento con su marca y todo. Entonces, eso realmente pues no tendría ningún sustento legal ni regulatorio, no tendría un registro sanitario. A veces además de que pues al vaciarlo de un envase grande a un pequeño, pues ya no tiene las buenas prácticas de fabricación, como que esté completamente inocuo y que tenga un espacio libre de contaminantes para el envasado, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que les pudieran aplicar este artículo si ven productos que no están regulados, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué y cuando llegan a recibir alguna multa o alguna resolución con una serie de irregularidades que son sancionables, les van a mencionar que conforme al artículo 197 de la Ley General de Salud se incumple con la legislación o con la regulación y la multa equivale a tantas unidades de medida de actualización y ahí está fundado y motivado el por qué la multa, ¿no? Y a lo mejor decimos, ¿pero por qué? Pues es que sí, hay un fundamento legal y justamente es ahorita lo que les estoy pues mencionando, porque no lo estamos leyendo ni lo estamos interpretando, realmente solamente estoy haciendo una lectura del artículo
¿Y por qué? Y por qué, pues tienen que revisarnos todo, ¿no? En el 198 nos hablan de que los requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a, a el proceso de medicamentos, elaboración, fabricación, aplicación de plaguicidas, establecimientos, centros de mezcla, y van a decir, ¿por qué este artículo? Ah, bueno, pues es que si yo recibo una visita de verificación y mi fumigador no tiene un registro, perdón, en una licencia sanitaria, o la persona que me distribuye no tiene este certificado de buenas prácticas de fabricación, no está regulado, ¿no? Ustedes, digo, tampoco nos podríamos a investigar a cada uno de nuestros proveedores a profundidad como para saber si tiene certificado de buenas prácticas, si tiene certificado de libre venta, digo, no, pero sí, cuando menos que nuestros proveedores tengan licencia sanitaria o aviso de funcionamiento en caso de que les aplique y que cumplan pues con el etiquetado, que cumpla con nuestra factura. Eso es lo menos que podemos solicitar cuando alguien va a ofrecernos algún servicio. Y, por ejemplo, si ustedes dicen, pues es que yo le mostré mi certificado de fumigación o tengo mi contrato de RPBI, pero resulta que esta empresa no está regularizada, que no tiene una licencia sanitaria, entonces no tendría ningún valor sobre la efectividad de los servicios o lo que estamos buscando, ¿no? Que finalmente es la protección del establecimiento. Entonces, si yo mando un certificado de fumigación que, pues, es una empresa que no tiene licencia sanitaria, pues no me va a garantizar que esté inocuo y entonces la COFEPRIS va a decir, ¿sabes qué? Te voy a poner un sello de suspensión hasta que tengas un servicio con un proveedor autorizado por la Secretaría de Salud o Semarnat, según sea el caso, y que todo esté en regla. Entonces es por eso que tenemos que buscar que nuestros proveedores pues tengan pues todos estos elementos de legalidad. Y bueno, ya por último, de la Ley General de Salud, habla de la regulación de los medicamentos, de insumos y dispositivos médicos. Y aquí puse algunos ejemplos, pero en realidad esta regulación pues es para todo lo que se encuentra en el establecimiento. Llámense insumos como guantes, como jeringas, como medicamentos, como rellenos o todo lo que ocupan para sus servicios. Todas las sustancias, mascarillas, cremas, todo lo que ustedes utilizan, pues está sujeto a una regulación sanitaria. Y que revisan, ya lo vimos en el acta de verificación, ¿no? Revisan que tengan caducidad vigente, que tengan su número de registro sanitario, que no tengan etiquetas en inglés, que no estén con etiquetas sobrepuestas, que tengan todo em, el empaque sellado, que no lo tengan fraccionado, a menos de que sea pues algo que se tenga que fraccionar, por ejemplo, la toxina, ¿no? O ahorita que ya se estableció en el acta de verificación, lo vimos, me parece, la sesión pasada, que vimos la bitácora multidosis, porque hay insumos que sí pueden estar fraccionados, pero que tienen que tener este control o regulación para que vean el por qué está fraccionado. Pero todo lo demás pues va a ser revisado de manera aleatoria y en caso de que encuentren algo irregular en cuanto a medicamentos, insumos o dispositivos, medicamentos, pues a lo mejor que tengan algún analgésico o incluso los de su botiquín. Insumos, pues jeringas, agujas o cremas o la lidocaína, lo que tengan como parte de sus insumos para el servicio que van a otorgar y los dispositivos médicos. Ahí sí hablamos de equipo de aparatología. Entonces, estos artículos regulan estos tres grandes grupos y el verificador lo único que hace es revisar todo lo que está en el establecimiento. Si encuentra algo irregular, pues va a anotarlo en el acta de verificación y ya el área jurídica pues es la que va a determinar si esto pone en riesgo la salud de la población o no y si es susceptible de aplicar alguna sanción. Y ya habíamos visto también, ¿no? En esta misma ley, en el 417 pues habla de las multas y sanciones, habla de una amonestación con apercibimiento o alguna multa calculada de acuerdo a la gravedad en unidades de medida de actualización o incluso los sellos de aseguramiento
y una oportunidad para demostrar la regulación de sus insumos, equipos o dispositivos. Y en caso de que no se cumpla, pues entonces terminaría con la orden de destrucción o inhabilitación de todos esos insumos o productos que no lograron desvirtuar sus irregularidades. Entonces, acá en el artículo 376 de la Ley General de Salud dice, requieren registro sanitario los medicamentos, sustancias o productos que contengan, que los contengan. Eh, Requieren registro sanitario los dispositivos médicos, con excepción de aquellos determinados como de bajo riesgo. Y ahí es donde entra el, el acuerdo que les compartí la vez pasada, ¿no? De que hay un acuerdo en donde se enlistan todos los que no requieren registro sanitario, porque la autoridad determina que no lo requieren. Y aquí nos especifica que el registro solo lo puede otorgar la Secretaría de Salud. Siguen existiendo dudas en cuanto a los registros sanitarios. Me han consultado más personas acerca de qué hacer, ¿no? Incluso los mensajes llegan de, ya revisé y mi proveedor y no tengo registros sanitarios de mis equipos, ¿cómo le hago para tramitarlos? Y no, y nosotros ya vimos acá que los registros, pues los tiene que tramitar u obtener el fabricante. Y acá en este artículo dice que los registros solo pueden ser otorgados por la Secretaría de Salud y tienen vigencia de 5 años, ¿no? Entonces, también he visto muchos documentos de renovación de los registros sanitarios, que entonces pues es algo que tenemos que tener siempre presente porque si no, pues nos los pueden asegurar y mandar a destrucción o inhabilitación y de aquí en adelante pues comprar solamente los que estén autorizados por la Secretaría de Salud con su documento correspondiente. Entonces, eso es del 376 al 389, habla justamente de todo esto que no nos interesaría revisarlo a detalle porque no somos los fabricantes, ¿no? En caso de que sí, pues ahí tendríamos que revisar cada uno de los artículos. Entonces, estas son las disposiciones que tenemos que emite la Secretaría de Salud y que son las bases o es la fundamentación legal para poder implementar revisiones, control o vigilancia o fomento sanitario. Y también pues de aquí vienen los fundamentos legales para las multas o sanciones. Ahora, tenemos otro reglamento que siempre se los he mencionado, que es el de la Ley General de Salud, pero es en materia de prestación de servicios de atención médica. Y aquí vienen otros artículos que, bueno, si me detengo a leérselos todos, lo puedo hacer, pero creo que no nos va a dar tiempo de revisarlos todos. Voy a mencionar lo que dicen las diapositivas, pero la dinámica sería la misma, ¿no? Si ustedes quieren realmente estudiar todo esto, podrían tomar el reglamento y decir, a ver, voy a leer el artículo 33, el 34, el 35, pero bueno, aquí viene el resumen de lo que trata cada uno de ellos. Entonces, en este reglamento habla de los procedimientos invasivos y dice que solamente se pueden realizar en establecimientos de atención médica con responsabilidad del médico tratante. Es decir, habla de que si van a realizar procedimientos invasivos, pues tendrán que tener un consultorio. No puede ser una cabina porque no tiene la infraestructura para un profesional o para un servicio médico. Eh, y bueno, deben de tener un médico como responsable sanitario. Y justamente de ahí va la principal verificación es de qué trata el establecimiento, cómo están las instalaciones y quién lo atiende, además de qué servicios están brindando. Por eso es que todo tiene que tener concordancia. Si tenemos un salón de belleza en donde arreglan uñas, cabello, maquillaje o micropigmentación, digo, son procedimientos de embellecimiento que ni siquiera son de estéticos, ¿no? Digamos, no utilizan aparatología de grado médico ni nada por el estilo, ni siquiera de cosmetología o cosmetría. Entonces, en esos establecimientos pues cuando menos, pues tiene que estar equipado, ¿no? Con sus unidades de corte de cabello y que digan unidad uno, unidad 2, que estén señaladas. El área de uñas, pues igual, digo, independiente del lugar donde cortan el cabello.
y que tengan todo su equipo inmobiliario adecuado para el servicio que están otorgando y por supuesto que ahí no tendrían que tener a un médico como responsable sanitario ni a una cosmetóloga, no se requiere. Y a lo mejor dice el verificador, ok, ya entré, ya vi que es un salón de belleza, muéstrame tu aviso de funcionamiento, tendrá que estar dado de alta como clínicas y salones de belleza, punto, ¿no? Y ya en caso de que hagan micropigmentación o se generaliza micropigmentación y tatuajes, porque es parte de de la misma técnica, pero bueno, si tienen micropigmentación, pues entonces tendrán que establecerlo en el mismo aviso de funcionamiento con micropigmentación y tatuajes, eh, porque así viene la descripción general. Y entonces, pues esta persona que aplique la micropigmentación tendrá que tener un documento adicional que es la tarjeta de control sanitario. Ya habíamos platicado, ¿no? De la micropunción, que pues es en donde se generaliza también esa técnica porque son microagujas. Entonces, cuando hagan el trámite de tarjeta sanitaria, hay que especificar que a lo mejor hacen micropunción y esto podría estar cubierto. Entonces, estamos hablando de un establecimiento que no tiene médico y no debería, no tendría por qué tenerlo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya el verificador va a decir, ah, mira, va de acuerdo a las instalaciones, va de acuerdo a los procedimientos y va de acuerdo a las personas que atienden. Y pues aquí voy a evaluar como un salón de belleza. Ahora vámonos a otro, a otro establecimiento en donde no hacen cortes de cabello, no hacen maquillajes, digo, ahí hacen procedimientos de embellecimiento y y es un spa. Literalmente es un spa en donde tienen masajes relajantes, en donde tienen aromaterapia, en donde tienen limpiezas faciales profundas, en donde tienen a lo mejor equipos de dermoabrasión, digo, todos estos equipos de aparatologías que son para embellecimiento y a lo mejor no solo faciales, sino también corporales, pues entonces el verificador va a ver las instalaciones y va a decir, ok, entonces entro al spa, tienen su área, sus cabinas y dice cabina uno faciales, cabina 2 corporales y vemos que hay cosmiatras, cosmetólogos o cosmetólogas o personal auxiliar que está realizando los procedimientos, que tiene sus diplomas o capacitación técnica y entonces tendrá que tener su aviso de funcionamiento con la misma clave 100 de clínicas y salones de belleza porque no es un consultorio. Por ese simple hecho no podemos dar de alta otro establecimiento porque no, o es consultorio o no es consultorio. Entonces acá damos de alta una clínica y salón de belleza con procedimientos de embellecimiento, pero no requieren un responsable sanitario porque no tienen procedimientos invasivos, ¿no? Y ahora hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces la evaluación será para clínicas y salones de belleza y no les van a exigir un expediente clínico, registros del paciente, ni consentimientos informados. Digamos que no, en estricto sentido, no tendrían por qué cumplir con toda la regulación de un consultorio, pero ya vimos en el checklist de cuando vimos la verificación, pues que sí hay cosas que aplican para un spa, aunque no sea consultorio, pero ya vimos, ¿no? Registro de pacientes, el registro, sí, de pacientes, en este caso es de clientes, su ficha de identificación, digo, eso ya lo vimos con detalle en otra reunión. A lo que quiero llegar aquí es que este reglamento igual finca el precedente para la revisión del establecimiento y que vaya acorde a lo que se encuentra y qué servicios se están otorgando. Ahora vámonos a un consultorio de medicina estética. Ya hablando de consultorios, pues sí hay un médico que puede aplicar mesoterapia, procedimientos invasivos, sí tiene instalaciones como sala de espera, como área de interrogatorio, área de procedimientos, tiene expedientes clínicos, tiene el título y cédula del profesional de la salud que está con vista al público y puede realizar todos los procedimientos faciales corporales, invasivos y no invasivos en el consultorio y está regulado y le van a aplicar un acta de verificación de consultorio. Hay un punto entre el spa y el consultorio que es la clave 100 que les he mostrado, que se llama otros consultorios de atención a la salud, en donde entra cosmetología y cosmetría y ahí pues no requieren de un médico porque es una licenciada o licenciado en cosmetología quien es el responsable sanitario y puede tener procedimientos
no invasivos. No va a abrir, no va a hacer punciones porque no es médico, pero sí puede tener a lo mejor un equipo de radiofrecuencia, ¿no? Ahorita vamos a ver todas estas listas para que nos quede como más claro con ejemplos. Pero ese es el otro establecimiento, ¿no? El que tenemos de otros consultorios, pero no es por un médico estético, es por una cosmetóloga o cosmiatría. Entonces, eso es lo que, en resumen, tenemos aquí fundado y motivado para estos artículos del reglamento. Acá hay unos que refuerzan. En el artículo 79 dice que solo los médicos pueden diagnosticar enfermedades. En este caso, a lo mejor un médico estético o a lo mejor un dermatólogo que hace algún diagnóstico de alguna enfermedad o patología de la piel o alguna situación médica que requiere de apoyo con equipo de aparatología para restablecer algunas características de la piel o alguna enfermedad, como coadyuvante en alguna enfermedad. Bueno, pues solo el médico lo puede hacer. Solo el médico puede realizar las intervenciones, aplicar los inyectables, infiltrar las sustancias y manejar las complicaciones. Entonces, de esto va que el responsable sanitario, pues sí sea un médico y que sea quien haga los procedimientos, porque a veces el delegar puede causar muchos problemas, porque ya lo dice aquí la ley, solo el profesional puede hacer estos procedimientos. Sabemos que muchas personas tienen la capacitación, la experiencia y lo pueden hacer, pero legalmente pues estarían haciéndolo prohibido, como les había dicho en una diapositiva, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, pero aquí sí está prohibido y lo está estableciendo este artículo. Entonces es un riesgo que muchos toman, a lo mejor por desconocimiento, ¿no? Pero aquí lo dice claramente y al final de la reunión pues vamos a llegar a los artículos que sancionan y la usurpación de funciones o de profesión. Entonces, aquí es muy claro que si quieren hacer de todo, todos los procedimientos invasivos, pues cuenten con un profesional médico que sea su responsable y que sea que los aplique y así ya no van a tener ningún problema. Aquí habla de aplicar, etcétera, pero miren, aquí el 8490 habla de la documentación legal, ¿no? Para esos procedimientos. Entonces, todas las notas médicas, los consentimientos pues tendrán que tener la firma del profesional que se va a responsabilizar de todos los procedimientos y de las posibles complicaciones o pues en este caso de las revisiones o de lo que les incluya una verificación sanitaria para el caso pues ya sea de una verificación de control o de rutina o porque sea una verificación por alguna denuncia sanitaria. Y aquí en el reglamento también hay otros artículos para la regulación del equipo médico. Más a detalle habla de los equipos de las calibraciones, ya habíamos hablado de las bitácoras, del equipo de limpieza, de mantenimiento. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Esto es enunciativo, no es limitativo, pero son ejemplos de equipos que están regulados en este reglamento para la prestación de servicios de atención médica y les decía, es mero ejemplo. Y bueno, también tenemos que mencionar que no existe una norma oficial. Creo que se puso en pausa al compartir. No lo ven, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo. Se dejó de compartir. Sí, sí se dejó de compartir, licenciada. ¿Ya lo puede ver? En este momento. Gracias. Ok, gracias. Entonces, aquí en México no tenemos una norma oficial para medicina estética ni para procedimientos de embellecimiento. Vamos súper lentos con la regulación. Cuando menos ya tenemos un acta de verificación para medicina estética después de 5 años o 6 y no tenemos una norma oficial para estos apartados, pero no significa que vamos a hacer como que con lo que podamos o queramos o con lo que conozcamos, ¿no? La verdad es que tenemos que aplicar las que sean análogas para ciertos servicios o regulaciones. Entonces, si hay una norma de insumos y dispositivos y técnicas médicas, pues esa es la que vamos a aplicar
para dispositivos de embellecimiento. Si hay una norma de fumigación, pues esa nos va a tocar, porque no tenemos una norma exclusiva que pues que tenga todos los extractos de las aplicables para ese caso. Entonces, es por eso que, pues no podríamos decir que por norma o que ya o que el verificador les diga que por la norma tal cosa, pues no existe una norma de medicina estética. A lo mejor la norma de infraestructura, o a lo mejor la norma de fumigación, o a lo mejor la norma de RPBI, que aplican porque son establecimientos y es por analogía, pero no porque exista una como tal. Ojalá que sí hubiese una, pero como les decía, pues es todo un proceso de legislativo, es un proceso de validación y pues no tardaría muchísimo tiempo. Y este es un ejemplo de un análogo, ¿no? Tenemos la norma 004 del expediente clínico y esta es del expediente físico, pero también tenemos la 0024, que es la del expediente electrónico. Entonces aquí, pues si es consultorio, sí tendría que cumplir con esta normativa, ¿no? Para que para procedimientos invasivos, pues aparte, digo, esto es como que lo extra, ¿no? Pero un expediente clínico ya sabemos que tiene ficha de identificación, que tiene interrogatorio, que tiene antecedentes biométricos, pero eso es lo adicional. Lo que sí van a revisar con énfasis que tengan consentimientos informados, que tengan las notas de los procedimientos y revisan los materiales o los insumos que utilizan para estos procedimientos. Entonces, esto es lo que aplicaría de esta norma. Son ejemplos de las analogías o similitudes que les he platicado hace un momento. Esta aplica, sí, aplica la de la práctica de anestesiología porque hay quienes sí aplican lidocaína o algún anestésico tópico o infiltrado o algún bloqueo de acuerdo al tipo de establecimiento y al profesional que lo esté realizando, pero finalmente sí hay una norma que es específica para la práctica de la anestesiología. Aquí me gustaría igual mencionar que hay equipos de grado médico como el Morpheus que requieren de una sedación, ¿no? O sea, que me dicen, es que yo tengo este equipo y yo tengo que sedar al paciente porque es sumamente doloroso lo que le voy a hacer y necesito que esté sedado. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para hacerlo en el consultorio? Ay, la verdad es que no podemos decirle cómo le hace, porque la ley y la norma dice que si se realiza una sedación, pues tendrá que ser en una unidad que esté equipada para tal fin. ¿Cuál es esa unidad? Pues un quirófano. Y me van a decir, bueno, ¿y entonces cómo le hacen los dentistas? También los odontólogos tienen este tema, ¿no? De que a veces, sobre todo en odontopediatría, que hay que hacer una sedación para el paciente, pero por supuesto que no tendría que ser en un consultorio, porque no tienen mayor capacidad resolutiva, porque no tienen un carro rojo, porque no tienen una unidad de emergencias, porque no tienen ni cómo canalizar a un paciente y ahí pues se exponen completamente a un evento desafortunado. Entonces, la respuesta para quien tiene este tipo de equipos de medicina estética, pues es alquilen un quirófano para que ahí hagan su procedimiento, un quirófano que tenga todas las instalaciones, el personal y un anestesiólogo, porque el anestesiólogo se encarga de mantener vivo al paciente mientras el profesional hace su trabajo tal como lo hace un cirujano, pero no podría ser en un consultorio. Y créanme que esto ha sido como una práctica común y hay otro caso que también ha llamado mucho la atención que son los tatuadores. También hacen sedación para poder tatuar el cuerpo completo, ¿no? O pacientes que dicen, no, yo no quiero que me duela nada y quiero que me hagan una sedación y lo hacen en un estudio de tatuajes, imaginen, sin todas las medidas de asepsia y por eso suceden pues situaciones desafortunadas. Entonces, regreso al punto esencial, ¿no? Hay normas para todo y aquí aplicaría la de anestesiología desde un anestésico tópico, desde la asepsia, pues porque voy a aplicar este anestésico y qué voy a hacer con el paciente, ¿no? Entonces, aquí está toda la fundamentación legal para poderlo ligar a una sanción o a una suspensión de actividades. También tenemos esta norma de la 220 que habla de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Y justamente farmacovigilancia es como un compromiso moral, ¿no? Que tenemos de reportar eventos o efectos adversos de algún fármaco que yo administré o que llegaron conmigo y me notificaron.
Entonces, es como un formatito que hay que llenar y mandarle a Cofepris y decirle, mira, yo me enteré o me pasó que el paciente tuvo un efecto adverso secundario y ya habíamos platicado mucho a detalle de esto, ¿no? Por cualquier cosa del etiquetado o por cualquier tema del fármaco o del insumo, ¿no? Entonces, este es como un tema de responsabilidad, ¿no? De decir, yo notifico. Y tecnovigilancia se refiere a, pues, a reportar efectos adversos de algún equipo o dispositivo médico que se supone que tiene registro sanitario y que está en perfectas condiciones para funcionar, pero de pronto, pues ya no tiene la efectividad. Bueno, es como reportar, levantar la mano y decir, mira, es que creo que esto no está funcionando bien. Entonces, eso es la norma de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Aplica porque ustedes tienen equipos y aparatología y porque tienen insumos, pero también ahorita está vigilado pues el tema de estos insumos, ¿no? De la toxina botulínica, de los rellenos o los dispositivos que ustedes tienen. El plasma rico en plaquetas, sí hay quien los aplica. La disposición o la base para poder tener ese servicio, pues es que tengan una licencia para el uso y manejo de sangre y sus derivados, ¿no? Entonces, para ello tienen que tener un responsable sanitario idóneo, que es un hematólogo o hematóloga, o algún médico general que haya aprobado el examen de idoneidad en la Secretaría de Salud para el manejo de sangre. Entonces, es otro tema, pero también está sumamente vigilado, ¿no? Entonces, completamente, digo, por completo les recomiendo que no tengan este servicio si no tienen estas licencias. Ni siquiera la centrífuga, ¿no? Es decir, es que aquí la tenían, ¿no? Eso ha sido motivo de aseguramiento, de cuestionamiento, de notificación al jurídico, de una investigación, ni centrífugas, ni microscopios, cosas que nos den a entender que están haciendo otras cosas que no son procedimientos de embellecimiento. Eh, bueno, tenemos esta otra norma que es la del RPBI y aplica para quienes tengan jeringas, que tengan agujas, eh, pues justamente consultorios, nada más porque clínicas y spa, digo, salones de belleza y spa no deberían de tener agujas, a menos que tengan micropigmentación y que tengan su tarjeta sanitaria. De hecho, para el trámite de la tarjeta sanitaria les van a pedir su manual de procedimientos de la micropigmentación, les van a pedir que estén vacunados para tétanos, hepatitis, les van a pedir que tengan su contrato de RPBI y su manual de procedimientos, ¿no? Entonces, digo, aquí sí les aplicaría esta norma. Y los demás pues serían para establecimientos de atención a la salud con médicos responsables que utilicen o que practiquen procedimientos invasivos. Y esta norma no es tan común, pero sí habla de la organización de los establecimientos en general. Y ya tenemos presente la 0018 del 2012, que es así, habla de infraestructura, equipamiento inmobiliario de los consultorios. Dice, los acupunturistas deben de tener RPBI. Sí, sí, ellos deben de tener su contrato de RPBI porque utilizan agujas. Se dan de alta en su aviso de funcionamiento con licenciatura. No estoy segura si hay una clave 100 para acupuntura, pero creo que sí. Y sí, sí deben de tener su contrato de RPBI, como, como les decía, con una empresa autorizada que tenga licencia sanitaria, que les dé su bote rígido, que les dé una bolsita roja, que les dé toda la señalética. Déjenme adelantar. Y bueno, esto también es importante porque si un verificador detecta usurpación de funciones o de profesión, pues va a girar un oficio a la fiscalía. Y entonces ya nos olvidamos de COFEPRIS y de lo preventivo y de lo regulatorio. Ahora nos vamos a un delito que es la usurpación de profesiones y también lo van a vincular con el código penal de cada estado, porque cada entidad tiene su código penal y las sanciones y las multas cambian de acuerdo a la entidad. Yo recuerdo que en la especialidad nos pusieron a hacer un cuadro comparativo de todos los delitos en materia de salud por cada entidad y el comparativo entre las penas y las multas que se aplican
para cada disposición. Por ejemplo, la usurpación de profesiones. Pues no es lo mismo lo que dice el Código Penal Federal o lo que dice el Código del Estado de Puebla o lo que dice el Código del Estado de Nayarit, ¿no? Cada uno tiene su, pues, de acuerdo a su autonomía estatal, pues dispone, ¿no? Cuáles van a ser las penas, las multas, las sanciones o los años de prisión de acuerdo al delito que se desarrolle. El simple hecho de hacer o practicar alguna actividad que no me corresponde porque no tengo el documento oficial que lo acredite, que es título y cédula, pues ya es un delito. Pero qué tal que además del delito de usurpación, pues hay lesiones o hay incluso un desenlace fatal, ¿no? Con algún paciente, pues esto se agrava por completo, ¿no? Entonces, no podemos permitir que la rutina o que pues todo lo que llevamos en en el establecimiento nos lleve a tener vicios en cuanto a la documentación que se firma, entre quién puede hacer o no cuál cosa. Los pacientes se dan cuenta cuando no los atiende un profesional y por supuesto que si no les atendió el médico que lo recomendó, pues pueden llegar a oídos de la fiscalía y de pronto llegar a un citatorio, ¿no? Aunque, o sea, por el simple hecho de hacerlo indebido, ya puede llegar a un citatorio. Ahora, si esto se convirtió en una carpeta de investigación por alguna lesión, alguna complicación que no estuvo, además de no estar autorizados para hacer el procedimiento, no se tuvo la documentación como consentimiento informado o explicarle al paciente las complicaciones o posibles efectos adversos, pues aquí ya convierte en una bola de nieve, ¿no? Todo se puede volver en su contra y es por eso la recomendación. No realicen cosas que no, la verdad es que pueden explotar todos los procedimientos para los que estén autorizados, bien hechos, con la constancia, con el marketing, con todo esto que tenemos como alternativas para poder tener un crecimiento en esta unidad de negocio. Pero sin meternos en problemas y no tener riesgos, porque aquí se pone en riesgo pues el patrimonio y la libertad, ¿no? Digo, es muy delicado. Entonces aquí dice, quien realiza procedimientos médicos sin título incurren en delito, procedimientos invasivos siempre se consideran actos de medicina, puede haber delito por lesiones y si un procedimiento estético causa daño es ya una lesión dolosa, es decir, con intención o con culpa porque sé que no lo debo de hacer y se agravan todas las sanciones. Déjenme aquí con el acupunturista Clavecian por su grupo. Ya tiene aquí todo listo, Soledad. Otros consultorios. Es un médico homeopático y la profesión puede ser una licenciatura en neuroterapia. De acuerdo, Soledad. Entonces eso es lo que despliega el menú, ¿no? O la plataforma cuando van paso a paso a dar de alta. Es que van descubriendo, cada que le pican a algún apartado en la plataforma, pues se descubren los menús de lo que, pues las licenciaturas que pueden, o los perfiles que pueden dar de alta esos servicios o cómo estén llevando el paso a paso en su plataforma de Digipris. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, voy a leer esta diapositiva. Hay otras disposiciones que no he mencionado. Ya vimos la ley, ya vimos las normas que aplican eh, y ya vimos el tema federal, bueno, a la fiscalía, pero también existen jurisprudencias. Las jurisprudencias son comunicados de la autoridad judicial que fincan precedentes para alguna situación en particular. Por ejemplo, tuvimos el caso de un procedimiento de embellecimiento que fue realizado en un establecimiento de, de dermatología y hubo una reacción adversa porque el paciente omitió que había consumido sustancias. Entonces, entró en shock y estuvo en paro y en una semana se empezó a recuperar. Pasando el tiempo, ya como a los 2 meses, pues recibieron la noticia de que había una denuncia.
por mala praxis, ¿no? Entonces, ahí no hubo, sí hubo firma de consentimiento informado, pero no hubo un acuerdo de confidencialidad y se descubrió a través de la investigación que fue porque pues el influencer, en este caso era un influencer, pues había omitido la parte del consumo de sustancias nocivas un día, una noche anterior al procedimiento y fue eso lo que se presumía que causó el efecto o la complicación. Entonces, este es un ejemplo de un asunto que se complicó. Supongamos, porque no está en jurisprudencia, pero supongamos, ¿no? Que llegó a tribunales, este no llegó a tanto, y entonces el juez, a través de toda la investigación, la aportación de pruebas, porque quien denuncia tiene la carga de la prueba, no se pudo demostrar que hubo alguna responsabilidad profesional o alguna negligencia. Entonces, supongamos que sí, que sí aprobó pruebas, que sí aportó pruebas, perdón, y que entonces se encontró culpable al profesional o al establecimiento, pues no contaba con la infraestructura, etcétera. Entonces, esto se analiza a nivel judicial y tenemos una página de jurisprudencias de los tribunales en donde se publican los asuntos que fincan algún precedente. Por ejemplo, les puedo decir, pues la jurisprudencia dice que en caso de que el paciente omita información y se lleve a cabo algún procedimiento, alguna complicación, pues se exime al profesional de la salud. Esa es una jurisprudencia. No lo dice la norma, no lo dice la ley, no lo dice nadie. Fue un asunto real que se llevó a juzgados y que emitieron una resolución a favor o en contra del profesional de la salud y entonces se fincan precedentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un asunto tan complejo de responsabilidad profesional, buscamos jurisprudencias, a ver si ya hubo algún caso semejante que me dé un pronóstico o el criterio que tuvieron los juzgadores para determinar alguna sanción. Entonces, esa es la jurisprudencia. Entonces, también es importante que busquemos jurisprudencias en relación a lo que estamos haciendo. Ustedes pueden entrar a internet, y jurisprudencia para aparatología, jurisprudencia para medicina estética, y a lo mejor les arroja alguno. Y es como un buscador y ustedes entran a la página y ahí viene, pues es como, son publicaciones que a diario salen, tiene palabras clave y ustedes pueden enterarse de lo que ha pasado a nivel nacional, ¿no? Porque esto habla de tribunales colegiados que están en toda la República Mexicana y que a lo mejor ya atendieron un asunto que llegó hasta este grado. Entonces, la jurisprudencia es importante, ¿no? Porque también puede decirse que por este criterio de los juzgadores no podemos hacer esto, o si podemos hacer esto, o no lo debes de hacer porque te puede ir así, ¿no? Entonces, también están estos criterios de jurisprudencia y también están los criterios de la COFEPRIS, que no están en la ley, que no están en la norma, pero que también pues tienen relevancia por los casos que se presentan. Entonces la COFEPRIS pues está de primera mano con todos estos casos y ellos pueden disponer alguna alerta, algún operativo relacionado con lo que esté pasando, ¿no? A lo mejor de pronto entran insumos que están completamente irregulares o que entraron supuestamente legales al país y se están distribuyendo y están causando algún daño, bueno, pues ustedes van a ser revisados, ¿no? De pronto pueden tener una visita por una alerta o por un operativo que no está vinculado a su establecimiento, simplemente les tocó revisión porque a lo mejor están buscando algo que sí tiene, pues, vigilancia. Entonces, vamos a leer aquí, dice, todo procedimiento que penetra la piel o involucra insumos para la salud es acto médico y solo puede ser realizado por profesionales con título y cédula. Se han emitido circulares internas sobre láser, sobre hilos tensores, sobre microneedling, PRP, toxina, rellenos, cavitación, y siempre los clasifican como actos médicos. Yo solamente he visto algunas notas en las checklists de verificación de SPA, en donde dice que el plasma rico plaquetas no se puede realizar a menos que tengan una licencia. Y, por ejemplo, toxina.
Bueno, no dice toxina, dice mesoterapia. Los procedimientos de mesoterapia solamente pueden ser realizados por un profesional con aprobación de su jurisdicción estatal. Y esa leyenda la vi en un acta bueno, en una verificación de Guadalajara. Entonces, hay quienes sí, por ejemplo, en Veracruz yo he visto, hay quienes sí comunican. En Veracruz incluso citaron a todas las clínicas a un auditorio para darles a saber que la medicina estética, lo que es prohibido, lo permitido, etcétera. Entonces, hay jurisdicciones estatales que sí se preocupan mucho por la difusión y por el fomento sanitario. Antes de la pandemia, yo llegué a ir a cursos a las jurisdicciones estatales porque nos daban, hay una capacitación de RPBI y ahí yo iba y me daban mi diploma, ¿no? Y ahora vamos a ver una capacitación de fumigación y te daban la clase, los médicos que estaban en las jurisdicciones y te dan tu diploma de participación. Entonces, eso lo hacían en Hidalgo. Yo acudí a algunos y vino la pandemia y se acabó todo esto, pero no está por demás. Ustedes pueden buscar en la página de la Secretaría de Salud de su estado y busquen fomento sanitario y ahí a lo mejor encuentran cursos y capacitaciones o actualizaciones, porque todo esto está evolucionando rápidamente y pues a mí no me da la vida, la verdad, para estar revisando tanto. El trabajo me lleva y no quisiera, ¿verdad?, estar enterada de todo, pero pues no nos da tiempo. Pero ustedes que están en este giro y a lo mejor tienen un ratito libre, digo, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero como es de suma importancia para ustedes, a lo mejor entran a las páginas que de pronto abran cursos o capacitaciones o algo que les pueda ayudar para mantenerse al día. Dice que si el hidrafacial es grado 2 y microneedling por cosmiatría sin llegar a un mililitros, a un milímetro, es decir, 0 llega a la dermis. Sí, la verdad es que no se consideran, bueno, en estricto sentido, por penetrar la piel ya son invasivos, ¿no? Porque así lo dice la ley. Pero yo les decía que estas técnicas de micropunción, si no estoy equivocada, es una micropunción, Claudia. Entonces ahí, pues sí, pueden hacerlo, aunque no sean médicos, pero con una tarjeta de control sanitario que les expide la COFEPRIS para estas técnicas. Se inicia el trámite como micropigmentación y tatuadores porque es lo único que hay, es la única forma de acceder, pero ya una vez que empiezan en el trámite, ustedes pueden tener comunicación con la autoridad a través de los escritos de prevención, porque la COFEPRIS dice, descríbeme como tu manual de procedimientos, ¿no? Y ya ahí se van a dar cuenta que es que no es, que es una micropunción. Entonces especifica y ya queda, pues ya queda fundamentado ahí que fue para este procedimiento de micropunción y no micropigmentación. Dice, pero realizado por cosmiatría en consultorio cosmiátrico con responsable médico sanitario. Ah, creo que ya le expliqué. Creo que ya, si queda otra duda, me escribe o abra su micrófono. Pero sí se puede un técnico o persona física que sepa hacer micropigmentación o micropunción porque tuvo la capacitación académica, pues sí logra tener una tarjeta de control sanitario y pues con los requisitos, ¿no? Que es el manual, que son las vacunas, y pues el pago de derechos, porque eso sí se... Ok, voy por acá. Entonces, aquí viene ya el resumen de todo esto. Procedimientos médicos contra... Mande. Una duda también. Bueno, en el caso de mi consultorio, va a ser como otros consultorios, si tengo la responsable sanitario, la médico y yo soy cosmiatra, pero uso Ujú. láser. Entonces, en el caso del consultorio, por ejemplo, sí necesitamos que tenga todos los cursos de lo que yo hago o solamente con que ella tenga el curso, por ejemplo, de láser, que es el único que tengo, que es de grado médico, perdón, de grado 2. Ajá. Sí, pues que lo tengan las dos personas. Sí, o sea, pero o sea, mi pregunta es, ¿ella tiene que hacer todos los cursos, por ejemplo, incluso el de hidrafacial, o sea, todo lo que yo haga, o solamente el de grado médico?
Solamente el de grado médico, porque usted tiene cubierto la parte de técnica, ¿no? Sí, así es. Ah, yo pensé que Ujú. de tener las dos, tenemos ambos todo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, aquí tenemos un resumen que dice que procedimientos médicos contra cosmetológicos. ¿Qué puede hacer un médico y una cosmetóloga? Creo que ya está por demás con todo lo que hemos visto de fundamentación legal. Pero bueno, actividades permitidas para un médico con cédula profesional y si tienen el posgrado se refiere a la maestría en medicina estética o capacitaciones adicionales, ¿no? Diplomados. Entonces, ellos pueden realizar todos los procedimientos que impliquen invasión de la piel, más allá de la capa córnea, que el uso de medicamentos o insumos como rellenos, toxina, lidocaína y los tensores. Creo que los hilos ya están pasando de moda, no he visto que ya muchos lo utilicen. Uso de aparatología como radiofrecuencia, IPL, láser médico, cavitación. Les decía, el láser es todo un tema, sobre todo el ND-YAC, porque pues hay hay que explicarles de manera detallada a los pacientes cómo es el mecanismo de actuación del láser ND-YAC para que no tengan complicaciones. Mm, Otra vez se pausó. Listo. Es que al bajarlo, creo que yo le piqué donde decía pausar. Bien, entonces los médicos son los que pueden diagnosticar enfermedades, manejar complicaciones, prescribir algún medicamento o analgésico, procedimientos exclusivamente médicos y la aplicación de rellenos. Tenemos un asunto, déjenme recordar, Querétaro. em, Pues si es cosmetría, el establecimiento está en un domicilio, no es un local, no está regularizado, pues es un departamento y se realizan muchísimas actividades de embellecimiento por, por actividad técnica de cosmetría, pero el ritmo de trabajo, las solicitudes de los pacientes o no sé qué haya pasado pero la llevó pues a prescribir analgésicos. Es decir, tómate esto y esto por si tienes dolor o inflamación. Híjole, ahí ya incluso en el acta de verificación, pues avisan que van a girar oficio a fiscalía por usurpación. También está recomendando homeopatía, que por complementar, ¿no? También dice que pone, bueno, decía el acta, que pone sustancias, son como vitaminas, bueno, son como enviales, pero dice que no los inyecta, sino que los pone sobre la piel. No me acuerdo qué sustancias son, como para regenerar o revitalizar la piel. Y además tiene pues equipo láser y tiene aparatología. Entonces, este establecimiento pues está en graves problemas. No tiene médico, para nada, no tiene. Y ya buscó y pues no, nadie quiere ser su responsable sanitario. Entonces es un tema complejo porque pues hay usurpación de profesión, hay prescripción médica sin recetarios y no hay expedientes y pues es un departamento, no es un establecimiento que tenga condiciones de infraestructura, tampoco está fumigado. Bueno, están colocados los sellos en el acceso principal y yo creo que va para varias multas y además el oficio a fiscalía, que es lo más delicado. Entonces, les decía, la práctica de todos estos procedimientos, pues pueden de pronto llegar a cosas completamente prohibidas por desconocimiento, ¿no? O porque dicen, yo le voy a dar un tratamiento integral a mis pacientes, también le voy a recomendar una dieta, o también le voy a decir que tome mucha agua, y emiten recomendaciones escritas, ¿no? Y esas son pues son pruebas documentales que se pueden exhibir ante un ministerio público, decir, es que ella me dijo esto, ella me puso esto, es que me recomendó esto, ¿no? Entonces, pues es sumamente grave. Entonces, es importante que se nos quede así de esta sesión, cuáles son las actividades de un médico y cuáles son las de cosmetología o cosmetría. Ahora, también está esto que es un complemento, bueno, ay, otra vez lo pausé.
También se puede aplicar toxina, y los tensores, peelings medios o profundos, plasma rico en plaquetas, les decía solo con estas, la licencia que les decía, el responsable sanitario, los láser, radiofrecuencia, son ejemplos, ¿eh? A lo mejor me dicen, ese ya ni existe, o sea, o ya hay otra cosa nueva, son enunciativos nada más. Entonces, estos son ejemplos de procedimientos que realizan los médicos. Y ahora nos vamos con, al revés, ¿no? Con cosmetología o con técnicos. Entonces, estos son procedimientos no invasivos que no perforen la piel, que no utilicen medicamentos, que no modifiquen las estructuras dérmicas, pues como los rellenos, por ejemplo, que usan aparatología de bajo riesgo. Y esos son algunos procedimientos típicos que también son enunciativos, no son limitativos. Limpiezas faciales profundas y corporales, peelings superficiales, pues son mascarillas, ¿no? Masajes y drenajes linfáticos, radiofrecuencia, estática superficial, cavitación de bajo nivel, maderoterapia, crioterapia, presoterapia y pues lo que sea de embellecimiento como maquillaje. Ay, déjenme ver. No sé qué hice. Ya me estoy congestionando. Déjenme volver a compartirles aquí. Aquí estábamos, diseño de ceja, maquillaje y dermaplaning superficial. Para prohibido, pues inyectar cualquier sustancia, usar agujas, cánulas, micropunción profunda, láser médico y algún procedimiento que provoque algún sangrado y aplicar toxina o rellenos. Ahora, de la aparatología, ya vimos que tenemos una norma, que tenemos una ley que la regula. Entonces, pueden tener equipo de aparatología en el establecimiento con el respectivo responsable sanitario o licenciatura en cosmetología y van a ser revisados pues, con su registro sanitario. Y bueno, aquí hay algunos mecanismos de acción que más ustedes los conocen más que yo. Entonces son considerados insumos para la salud cuando emiten energía que atraviesa la piel, el láser, ¿no? Muchos dicen, es que el láser yo lo tengo y yo lo pongo y yo lo puedo poner, pero bueno, aquí ya vemos, ¿no? Que si atraviesa la piel, pues es invasivo. El IPL, la radiofrecuencia fraccionada. em, Ejemplos, aquí está el láser diodo, el N de Jack, el IPL médico, la radiofrecuencia, ultrasonido, el HIFU médico y microneedling. Bueno, los cartuchos que me decía, ¿no? Les decía, sí, a lo mejor con la tarjeta de control sanitario, aunque no sean médicos, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos de la aparatología y lo que les van a exigir, que eso también ya se los pasé, ¿no? En la evaluación de los equipos y aparatos. Déjenme ver acá. Ajá, bueno, ya está ahí justamente la respuesta de la penetración del microneedling. Mm. Y aquí están los riesgos legales, que son consecuencias administrativas. Eh, pues de aquí nos podemos tomar mucho tiempo para hablar de estas sanciones. No es mi intención como espantarlos. Todo está en las leyes que hemos visto. La clausura puede ser temporal o definitiva. Eh, Creo que me falta explicarles el procedimiento, no me acuerdo, ya se les di el procedimiento de la verificación, pero después de la visita que les dan como la oportunidad de manifestar lo que a derecho convenga, pasan 5 días, después les emiten un dictamen, ese dictamen se responde en tiempo y forma con pruebas documentales o fotográficas y pasando esta etapa pues llega la resolución. La resolución ya viene con una suspensión o con alguna clausura. Normalmente cuando hay alguna irregularidad que ponga en riesgo la salud de la población, que ya les había mencionado, ¿no? Que no esté fumigado, que no tenga RPBI, que no tenga aviso de funcionamiento, que no tenga agua, pues les van a colocar un sello de suspensión temporal. Ese sello de suspensión temporal puede ser retirado una vez que se regularice todo
O al contrario, ¿no? Cuando llega a operación sanitaria, la comisión de operación sanitaria es como el vigilante de la otra comisión de vigilancia. Es decir, primero les verifican y colocan sellos. Y entonces la COS dice, ah, mira, aquí hay sellos, vamos a ver si todo está como se debe de encontrar, con los sellos en su lugar, etcétera, ¿no? Entonces, revisan que todo esté bien y si hay alguna irregularidad, pues ellos pueden quitar los sellos de suspensión provisión temporal y colocarlos de clausura. También pueden hacer este cambio de sellos cuando no se subsana nada, ¿no? Cuando de pronto dicen es que estás haciendo, no sé, plasma rico en plaquetas y no tienes el médico o el profesional adecuado, no tienes las licencias, no tienes infraestructura, pues entonces te voy a quitar el sello de suspensión temporal y ahora te va una clausura definitiva. Entonces, también hemos visto clausuras temporales, por ejemplo, en una clínica les pusieron un sello de clausura porque les dieron como que tiempo, eran temas muy complejos que no son trámites o regulaciones rápidas. Entonces, cuando llevaban más de 6 a 9 meses el trámite, pues les dieron como una clausura temporal. Finalmente decidieron desmantelar la clínica y esos sellos pues nos costaron casi 3 años en retirarlos. Cuesta mucho trabajo quitar los sellos aunque sean de suspensión provisional, porque es un proceso burocrático, tenemos plazos para todo y lo más rápido que hemos resuelto unos sellos cuando de verdad que era cuestión de que no tenían los dos avisos de funcionamiento y pusieron sellos. Los trámites quedaron en menos de una semana y pues ya solicitamos el retiro de sellos, pero en lo que recibieron, en lo que dijeron, no, espérate a tu dictamen, llegó el dictamen, en lo que contestamos, en lo que solicitamos el retiro de sellos porque ya estaban los avisos, bueno, nos llevamos 4 meses. Y eso es lo más rápido del mundo que hemos hecho en 9 años, ¿no? O sea, no hay más rápido. Y lo más tardado, pues casi 3 años nos hemos llevado en retirar, o que más bien que nos retiren unos sellos. Entonces, no queremos nunca, nunca, nunca que nos pongan una suspensión de actividades. Aquí en ese punto dice suspensión de actividades. Recién hice un videíto en TikTok de la diferencia de los sellos de suspensión de actividades que son los que vigila la Comisión de Operación Sanitaria con los de aseguramiento, ¿no? Los de aseguramiento pues van dirigidos a los insumos, al equipo o a algún dispositivo. Y digo, ese sello es de aseguramiento de ese espacio, pero no les impide continuar con sus actividades. Les mostré también un acta de verificación en donde aseguraron 11 equipos, pero el doctor podía seguir trabajando, diagnosticando, aplicando mesoterapia solo que no podía utilizar los equipos porque esos son los que tenían los sellos. Entonces, esos sellos, pues digo, ahí pueden colocar un sello en un equipo, pueden colocarlo en algún punto estratégico que no impida el acceso al establecimiento porque saben que van a tener que estar ingresando para la regulación. Y también puede ser que pongan el sello de suspensión desde el acceso principal, ¿no? Que completamente les impidan el acceso y que incluso, o sea, si son dolosos y dicen, te lo voy a poner aquí para que no puedas ni abrir la puerta porque se rompe el sello, tenemos que hacer un procedimiento previo que se llama solicitud de remoción de sellos para que puedan entrar a regularizar. Entonces, imaginen todo el tiempo que se lleva solicitar y que digan, ok, voy a ir a removerlos, ¿no? Y cuando tengan tiempo, porque tienen mucha carga de trabajo, entonces no queremos sellos, no queremos nunca, nunca sellos, ni de aseguramiento, ni de suspensión, ni mucho menos de clausura definitiva. Tampoco queremos multas, tampoco queremos multas porque todas se calculan en UMAS eh, y no son, digo, no hay multas bajitas, no existen. Recién hicimos una en colaboración, ¿verdad? Con el licenciado Mario, que trabaja en el despacho con nosotros. Él trabajó en Cofepris y pues él nos ayuda, ¿no? Ahorita ya no trabaja en Cofepris, ¿no? Pero trabaja con nosotros. Entonces, él tiene en la mente todas las multas y sanciones y la cuantía de las sumas por cada cosa que ve en las verificaciones presenciales que hace. Bueno, es como una auditoría, ¿no? No es una verificación, es una auditoría externa que realiza
Y justamente ayer en la noche vi a este establecimiento y pues ya decía 16,000 UMAS, ¿no? O sea, casi 1,800,000 por esto. Y la otra irregularidad eran 500 UMAS, que son 56,000 pesos, ¿no? Entonces, de ahí se van sumando las multas y no queremos multas, no queremos multas, queremos todo bien, en regla, que estén informados, que no tengan nada que les pueda, pues, perjudicar en el patrimonio ni en el prestigio del establecimiento. Entonces, por eso, pues, toda esta información, ¿no? Y ustedes tienen toda, pues, toda la intención, yo lo sé, de estar enterados y regularizados, pero también hay cosas o personas del establecimiento que no están enterados y sobre todo no tienen pues la conciencia del alcance que tienen estas sanciones o estas visitas de verificación y hasta qué punto pueden llegar. No recuerdo si les puse las diapositivas de los alcances de la COFEPRIS. Si no se los he puesto, avísenme y se las paso a la siguiente clase, de qué es lo que, pues qué es lo que cuáles son las últimas, ¿no? Consecuencias de que pueden llegar a pasar después de una irregularidad en el establecimiento. Este, dice que creo que no. Sí, pues las agrego, las diapositivas antes de que se nos vaya la última clase. Y si me da tiempo, se las paso ahorita porque parece que vamos, ay no, todavía me faltan muchas diapositivas. Es que les digo que luego me extiendo. Ay, ya me perdí acá. Déjenme regreso. Ya ni sé, cuántas me faltan. Pero bueno, estábamos hablando de las sanciones que no queremos ellos, es esta. No queremos suspensiones, no queremos multas. Y las consecuencias penales, pues ya se las había mencionado. Ya les dije lo que no está permitido. Pues además de que fuese un procedimiento pues autorizado por una cosmetóloga, cosmiatra y que no esté usurpando la profesión y que el paciente llegue a tener algún daño o alguna queja, pues finalmente se puede llegar a alguna instancia de gobierno. CONAMED no va a revisar ni va a citar a salones de belleza ni spas. Definitivamente no, porque la naturaleza de esta autoridad pues de arbitraje médico, ¿no? O sea, si no eres médico pues no puedes llegar a CONAMED, simplemente no te van a revisar. Por ahí tengo un podcast con el licenciado Ernesto Meneses, que es el exdirector de la CONAMED en Ciudad de México, y pues me quedó muy claro, ¿no? O sea, si no eres médico, no vas a llegar a CONAMED ni tendría por qué citarte CONAMED, ¿no? Si eres médico estético, bueno, entonces sí, dermatólogo, pues sí. Pero digamos que cada uno tiene sus instancias. Ya habíamos hablado, ¿no? Desde el principio de la Profeco, porque también es una autoridad que pudiera estar con la que pudieran estar involucrados. Entonces, de acuerdo pues a la situación, sería la autoridad correspondiente, incluso pues la protección de datos personales, ¿no? Que también pues puede llevarlos a alguna multa. ¿Alguien quiere comentar algo? Es que escucho como un micro abierto. Listo. Aquí están algunos pues datos, ¿no? Por la usurpación de profesión y bueno, aparte hay multas. También pueden tener alguna situación de orden civil en donde pues puedan denunciar daño moral o daño estético o alguna reparación del daño. A veces se ven dañados en su autoestima, en su personalidad, en el desenvolvimiento con la sociedad y pues todo esto se va al área civil. Y pues también tenemos que evitar todo, todo, o sea, tener una relación excelente con el cliente o con el paciente, informarle todo, que esté de acuerdo con todo, que nos firme todo y no ocultar ningún efecto adverso, ninguna complicación.
leérselos y entregárselos por escrito para que lo vean y lo analicen y no haya después algún tema, ¿no? Porque después de que se van, incluso firmas de satisfacción, ¿no? De conformidad con el tratamiento, para que después no alguien les diga, es que eso estuvo mal, es que a mí me dijeron así, y es que a mí me hicieron así, y es que deberías de ir, es que deberías de hacer esto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la comunicación perfecta con el paciente o con el cliente y todo está documentado, pues no tendrían por qué tener ningún temor, ¿no? Y la firma de conformidad, pues estaría como un plus. Pero aquí lo importante es eso, que no queremos llegar a ninguna instancia. Eh, aquí les decía, esas son otras diapositivas que refuerzan lo que ya hemos visto. En tema de farmacovigilancia, pues les decía, monitorea, detecta, registra cualquier reacción. Es obligatoria para consultorios, responsabilidades del establecimiento. Aquí está el resumen, verificar los lotes, caducidades, los importadores. Eso es como un checklist para que lo tengan a la mano, registrar todos los efectos adversos. Si tienen duda con un asunto, pues háblenos, ¿no? Y revisamos, todo desde el principio, cómo llegó, qué dijo, qué pasó, qué me escribió, por qué ya no regresó. Todo eso es prevención. Reportar efectos. Ahora, ¿qué deben de hacer si llega la COFEPRIS y les dice, no, te voy a poner, te voy a clausurar? ¿Qué hacemos, no? Ah, bueno, pues primero, de verdad es que sí tienen que mantener la calma, no es una palabra, una frase trillada. En este caso, sí tienen que mantener la calma para que puedan tener una percepción objetiva de la situación. No queremos distorsión de palabras, como en Hidalgo, que llegó el verificador y le dijo a la doctora, es que es orden de verificación, y ella en su mente escuchó orden de aprehensión, ¿no? Y se puso muy nerviosa, y la torre A se enteró de todo lo que pasó en la torre B, y se hizo una movilización enorme, entonces no mantuvo la calma, de verdad. O sea, es importante ver, leer con detenimiento, pues mándenos un mensajito, oye, está aquí tal persona, o me está diciendo esto, o sea, mantener la calma es esencial para poder llevar este proceso. Siempre ya les había explicado, y ahí están las diapositivas también, ¿no? Del paso a paso con una visita de verificación, y aplica con un extorsionador también, ¿no? Porque pues si no se identifica, si no lleva acta, si no lleva orden de verificación, si no tiene un QR, si no lleva el uniforme, bueno, pues entonces ahí vamos descartando, ¿no? Que es una verificación real, y revisar todos los documentos que les muestren. También tienen un código QR, todas las actas tienen, además del QR de la identificación, ya he visto actas de verificación con el QR, y esa pues les da un enlace hacia la página de la Secretaría de Salud del Estado. Si no les dirige a nada, bueno, también ya me tocó ver un acta que estaba muy ilegible y no mandaba a ningún lado el QR, pero pues ya revisando la base de datos de COFEPRIS en la página, sí existía el verificador, ¿no? Entonces, puede suceder también que pues sea ilegible, pero todo esto lo van a poder revisar y validar perfectamente si están tranquilos y están comunicados. Siempre les digo, no son delincuentes, no están incomunicados, no es una orden como los dejan en sus casas, ¿no? Encerrados, incomunicados. Eso no es. La verdad es que tienen toda la libertad de mandar mensajes, de grabar la visita, pero no los rostros de los verificadores. Tienen toda la libertad de hacer una llamada. O sea, dame un segundo, ¿no? Voy a hacer una llamada. No te estoy negando, pásale, ahí está el acceso, pero dame un segundo. Y nos marcan o nos mandan mensaje, nos mandan audio. Normalmente yo los siento temerosos. O a veces dicen, está aquí Cofepris, ¿no? Y nosotros pues siempre les decimos, mándeme foto de la identificación, y como que les da miedo tomar la foto, ¿no? Pueden hacerlo, tienen todo el derecho. Voy a tomar una foto de tu INE, voy a checarla, ¿ok? Perfecto, ok, voy a ver esto.
y nos la mandan y los apoyamos. A veces les digo, le voy a marcar. No, 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 no puedo porque estoy aquí con el verificador. ¿Y qué? ¿Y qué tiene, no? Pues te voy a marcar porque tengo derecho y porque tú no estás incomunicado, te voy a marcar. E incluso me ha tocado que hablo con los verificadores. Hay verificadores como de ciertas características, ¿no? Los que son ya más adultos, pues son muy amables, me escuchan, me dicen, o yo les digo, ¿por qué me comentan que le quieren poner un sello? Sí, por esto y por esto y por esto. Y dependiendo, ¿verdad? De la situación, pues ya vemos. Normalmente no, solamente intimidan y cuando van a poner un sello, pues ni explican, ¿no? Lo ponen y tienen el fundamento. Entonces, la comunicación existe y va a existir siempre, no teman de nada y siempre pues tratar de entregar todo, de que sepan que ustedes conocen de la regulación y que están todos los entregables. Pueden prepararse perfectamente para una visita. Con todo lo que hemos visto, pueden prepararse para una visita, armar su carpeta de evidencias documentales con el aviso de funcionamiento, con su contrato de RPBI, con su contrato de fumigación, con el machote de sus registros de pacientes o de clientes. Digo, pueden estar bien preparados para una visita. Incluso podemos programar una auditoría virtual, ¿no? Para ver el cumplimiento, pero bueno, eso ya sería en caso de que ustedes quieran que nosotros validemos el cumplimiento o les ayudemos al cumplimiento. Pero esos son servicios adicionales, ¿no? Ahorita con todo esto que han visto, yo creo que ya están más que preparados para recibir una visita. Entonces, ¿cómo actuar? Pues mantener la calma, solicitar los documentos y no oponerse a la acción de la autoridad, como siempre les he dicho, siempre dar el acceso. Pueden tomar fotografías, si en caso de que coloquen algún sello, no lo pueden tocar, no lo pueden romper. Nos ha tocado mandar pues ir al MP, bueno, el profesional o el propietario tiene que acudir al MP a reportar que se rompieron los sellos por las lluvias y por el sol. También tuvimos un caso de vandalismo en Iztapalapa, que pues alguien les rompió los sellos, ya no amanecieron, tuvieron que ir a levantar una denuncia, porque pues es un delito no tenerlos. Y en caso de que se deterioren, porque les digo que tarda mucho, pasa mucho tiempo para poderlos retirar, pues también tenemos que notificar esto, ¿no? Para que ellos vayan a ver y levantar un acta adicional del estado en el que se encuentran los sellos para que sepan que ustedes no los rompieron. Entonces, eso es lo que pues les recomendamos. Eh, las acciones para levantar una clausura es corregir las irregularidades, revisar la documentación legal. La verdad es que armamos carpetas enormes de evidencias documentales y fotográficas. Se presentan escritos dependiendo si es en la COFEPRIS o en la COESPRIS de alguna entidad. En la JEPSA, AGEPSA es un caso especial, en la Agencia Reguladora de la Ciudad de México son muy detallistas en todo, pero pues ya aprendimos a contestarles, ¿no? Ya aprendimos a que si le decimos rojo, colorado tirándole a naranja, así nos van a atender, nos van a entender y no se van y comprenden y nos validan. Entonces, ya sabemos cómo, pues, y también con la federal, ya sabemos cómo contestar, con frases contundentes, con nada de confesiones expresas, ir directos al grano, no decir ni más ni menos de lo que nos pidan, y esas cosas, ¿no? Que pues hemos aprendido a lo largo del tiempo. Pero al final de cuentas, pues hay que llevar comunicación escrita y cumplir con los plazos. Aquí dice que en algunos casos hay garantías o pagos de multa. Eso sucede cuando ya tienen pues una resolución. Después de todo el proceso y no se logran subsanar las irregularidades, pueden llegar las multas. Y también llegan multas por situaciones que no se pueden subsanar. Ejemplo, las caducidades vencidas, lo que no está bien en el expediente clínico. O sea, si ya tienen la evidencia de que no tenían firmas, los consentimientos informados, o tienen la evidencia de una caducidad vencida, eso es algo que yo no puedo cambiar. Ya no, es como les decía, pasarse el semáforo en rojo.
ya pues ya pasó, ¿no? Ya tengo ahí la evidencia, pues no hay más que pagar la infracción. Entonces, a veces llegan las multas porque son cosas que no se pueden subsanar, que sí se pueden prevenir, ¿eh? Porque puedo revisar mis expedientes y que estén bien y puedo revisar mis caducidades, pero no se pueden subsanar una vez que ya lo tienen asentado en el acta de verificación. Entonces, cuando llega una multa, pues ya toca pagarla. Tenemos 15 días para un recurso de revisión, pero ese recurso de revisión nos pide una garantía económica. Si te multan con 10,000 pesos, pues nos piden como un porcentaje mayor a la multa en un depósito en garantía en el Poder Judicial o algún inmueble o algo que quede como en prenda de lo que voy a pagar, sí o no, cuando no se resuelva mi recurso de revisión. O sea, tengo que dejar algo en garantía para poder tener acceso a un recurso de revisión. Pero lo ideal pues es no llegar a ningún recurso de revisión, no los recomendamos para nada porque pues es un procedimiento que puede tardar 2 años y le decimos a Cofepris que revise lo que él hizo y él siempre va a decir que lo hizo bien. Entonces definitivamente no es algo recomendable, mejor recomendamos un juicio de nulidad, que es el que viene acá abajo, ¿no? Un recurso o juicio administrativo. Ahí ya no nos arreglamos con Cofepris, nos vamos a tribunales y le decimos al juez, oye, Cofepris, llevó esto irregular, me está multando por algo que pues no es grave, o me está multando cuando me suspendió actividades y cómo voy a tener recursos. Digo, tenemos muchos argumentos de defensa para anular desde que se inició el acta. Un juicio de nulidad es ese, es justamente anular desde que me visitaron y todas las consecuencias derivadas de una visita. También existen los amparos. Ahorita hubo cambios en la regulación, en los juicios de amparo y pues quitaron un elemento crucial que es la suspensión provisional. Es decir, cuando yo tengo un sello de suspensión, lo hicimos en unas clínicas de hemodiálisis de Guerrero que querían poner un sello de suspensión porque no tenían la licencia, cuando no existían las licencias, ¿no? Y eran otras alternativas. Y cuando el establecimiento la estuvo solicitando, no nosotros, ¿eh? A nosotros ya nos llegó como avanzado el asunto y entonces no tenían la licencia, pero sí tenían el ingreso del trámite y pues la autoridad no les resolvió y ya les quería clausurar por no tener lo que ellos les tenían que entregar, ¿no? Entonces tuvimos que promover una demanda de amparo que pues resultó satisfactoria a las 24 horas. De hecho, detuvimos el proceso con los verificadores por esta argumentación que les estoy dando a ustedes. Dijeron, bueno, lo voy a checar, ¿no? Lo voy a checar, no te lo pongo ahorita, pero mañana regreso. En ese momento se hizo la demanda de amparo, se ingresó al tribunal electrónico y como es un establecimiento que sí tiene pues en riesgo la vida de los pacientes porque es una hemodiálisis, pues nos dieron la suspensión provisional. Eso significó que nos ampararon, que dijo el juez, no muevas nada hasta que aclaremos. Mientras puede seguir funcionando. Ese es un amparo, es una suspensión provisional. Y lo que pasó ahorita es que pues ya nuestra presidencia dijo que pues ya se terminaron las suspensiones provisionales, entonces ya no vemos como para qué ampararnos, porque el proceso del juicio de amparo puede durar de 3 a 6 meses, salvo cuando se ponga en riesgo la salud de los pacientes. Entonces, por eso no nos vamos por amparos, no nos vamos por recursos de revisión, nos vamos por juicios de nulidad y eso se gana. Digo, por ahí un abogado dice, es 50-50% de posibilidad que ganes un juicio de nulidad, pero el 50 es un porcentaje muy alto, ¿no? Y a lo mejor hemos anulado multas de 700,000 pesos, hemos anulado colocación de sellos por juicio de nulidad y ya por orden judicial la autoridad tiene que retirar los sellos y rápido, ¿no? Porque ya, o sea, están violando los derechos de los regulados. Entonces, pues esos son los instrumentos legales con los que contamos, pero no vamos a abundar en ellos porque no queremos llegar nunca a juicios ni a multas. Es meramente para que sepan que hay otros recursos que pues ya lo trabajamos en el área jurídica y mi trabajo, el de regulación, pues es esto, la prevención, el darles todas las herramientas, toda la información y regularizar los establecimientos así de manera
teórica, pero también podemos hacer auditorías y también podemos hacer todo lo que ustedes necesiten, ¿no? O sea, podemos hacer los documentos, los consentimientos, los expedientes, o sea, también materializamos la regulación, pero ustedes lo pueden hacer también, ¿no? No, no tienen por qué contratar a nadie si ustedes ya tienen todos estos conocimientos,